¿Cómo va mi gente hermosa? Miren qué cambio drástico que tenemos de escenario. De invierno al sol brillando. No deben estar entendiendo nada, pero No. dirán, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Si el último video que vi hacía un frío Tapado de nieve. de cagarse. Estaban tapados de nieve. Estaban con ropa hasta el pescuezo. En casa, en Estonia. Pero lo que pasa es que nos pasaron algunas cosas. Fuertes. Tenemos una historia ahí para contarles porque teníamos planificado hacer un video de despedida de Estonia. Con Lizana agarramos, bueno. Lo hicimos, lo grabamos, Exacto. lo editamos. Y yo en ese video particularmente estaba bastante raro. Los dos. Me puse a filmarlo y en cuanto lo íbamos haciendo yo iba sintiendo como unas emociones cargadas de muchos sentimientos, de tristeza, felicidad, rabia, no sé, me dio como de todo. Y los dos, ¿no? Lo normal entre un cambio. Yo Sí. también estaba diciendo lo que sentía ese día. En un momento del video me largué a llorar, después, no sé, me sentía extraño, no sé qué. Una montaña rusa. Sí, al final agarramos, grabamos todo el video, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Lizana agarró, lo editó, lo subimos a YouTube, pero no lo llegamos a poner público. Y cuando lo miramos, porque yo les voy a contar algo, una revelación. Yo no miro ningún video nuestro. Nunca los miro. No los miro, no los reviso, nada. Simplemente lo hacemos y Lizana lo edita y lo sube. Sí. Y ese video, cuando hay algo raro, Lizana agarra y me dice así: che, ¿Querés revisarlo? ¿querés revisarlo? ¿Me podés dar tu opinión? Y cuando ella me dice eso, yo ya me preocupo un poco por dentro porque sé que hay algo. Digo, uff, ¿qué será que pasó ahora? Nos ponemos a revisar el video y le digo a Lizana: Lizana, este video no lo podemos subir. Le digo, no lo podemos subir porque está demasiado fuerte. Sí. Le digo, mira, encontré un tronco acá para sentarme. Le digo, el video está demasiado fuerte. Y si lo subimos, no solo, no sé, va a quedar como un recuerdo medio negativo Sí. o muy drástico de nuestra salida de Estonia, sino que también por ahí podés herir a la gente o algo. Y cuando uno está en caliente, que dicen, con el cerebro muy emocional así, a veces es mejor esperar, pasar unos 2-3 días para Sí. acalmarse y después hacerlo. Imagínense que fue horas antes de agarrar el vuelo, ¿no? Imagínense la sensación. Antes de cerrar la puerta e irnos. Claro, y muchos dirán por ahí, pero si vos, Mateo, sos vos el que te quisiste ir de Estonia, ¿por qué estás así? Y le digo la verdad, porque me siento así. Y si hay algo que yo soy sincero con mis sentimientos y me encanta hablar de lo que siento. Soy un tipo emocional. Y honestamente, ese día me sentí así, ¿viste? Sí. Como que soy recontra agradecido a Estonia todo lo que me dio, pero por otro lado estaba como con cosas pasándome por dentro. Y yo quiero sí ir a vivir a México, porque es un deseo que tenemos con Lizana, pero por otro lado también nos daba como cierto, ¿cómo puedo decir? Unieron todos los sentimientos ¿Cómo? en el mismo día. No tenemos ninguna duda que queremos ir a vivir a México, Sí. pero también nos dio un montón de cosas por dentro por dejar Estonia. Al fin y al cabo, el video lo borramos, Sí. quedará en nuestras memorias. Estonia será siempre parte de nuestro corazón y nuestras vidas. El departamento lo vaciamos, entregamos la llave y deseamos lo mejor, que suceda lo mejor. Chao, Estonia. Chao, 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 chao. Chao. Nos vamos. Últimos minutos en Estonia. Una sensación muy rara. Para Lizana es muy raro, nunca se fue de su país. Para Mateo no es raro, ya se fue 1000 veces. Ahí está. Así que vámonos. Y ahora ya no. Esas emociones se fueron, fue ese día. Sí. Porque uno cuando está ahí esperando el día que sale el avión, que tiene que ir con las cosas, las emociones acumulan mucho y estábamos Muy así. cargado. Sí, ahora ya no, porque ya esa etapa lo pasamos y pasó. Exacto. Lo vivimos. Ahora al camino de felicidad.
camino de la felicidad. Me compré un libro sobre la felicidad. No quiere decir que no sea feliz, pero sí siempre busco ser un poco más. Entonces me compré un libro para leerlo. Lo tengo como meta del 2025. Seguir mejorando y trabajando mi felicidad. Adivinen dónde estamos entonces para contar más novedades. Está un poco obvio, ¿no? En Florianópolis, Brasil. Acá donde ven estamos en la esquina de mi casa. Ese cartel azul que ven allá atrás es de mi papá, de Raúl Quiropraxia. Él es quiropractor. Mucha gente no sabe y dice: Mateo, ¿por qué hablas tan mal el español? Pero yo viví 17 años acá de mi vida. Fui al colegio y a la facultad acá en Brasil. Entonces medio como que aprendí gramática de acá y de Argentina y se me mezcla todo. Y no sé, a pesar que ya se pasaron 5 años que me fui de Brasil, sigo mezclando las palabras. Y Lisana aprende el español de mí y lo aprende mal. Igual. Así que tenemos ese problema, pero le explico a la gente que no me conoce que por eso hablo medio. Y la buena noticia es que después de tantos años que no nos reunimos en familia, vamos a estar todos juntos. Vamos a ser como 20 personas que van a venir a celebrar la Navidad y el Año Nuevo acá con nosotros. De Argentina, la mayoría viene obviamente, somos una familia argentina, pero también tengo un hermano brasilero y hasta ahora tiene una novia uruguaya. Siguen aumentando los hispanohablantes en mi familia. Acá básicamente pasé toda mi adolescencia y parte de mi adultez, ¿se dice? De mi parte adulta. Vida adulta. Vida adulta, como hasta los 20 y pico. Miren, esta es mi casa. Yo ya la mostré en 500 videos. Pero bueno, la sigo mostrando. Esta es mi casa, gente, donde me crié 17 años. Miren mi mamá cómo mantiene siempre las plantas. Espectacular el jardín. Todo cortadito para que venga toda la familia a pasar la Navidad. Lo que más me gustaba de esta casa es que está a 50 metros de la playa. Y ese era nuestro patio de juegos. Ir a la playa a patear la pelota. Y cuando llegaron me dijiste que no había nada, ¿no? O sea, no había ningún nada. Edificio, ¿no? No, todo esto es construido nuevo, no existía nada. Este barrio sigue creciendo como loco. Se llama Schürer el barrio. Y ahí ese galán que están viendo ahí, ese galán de cine, dice que hay un dicho que dice: billetera mata galán. Ah, ¿Qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? Es mi hermano Joanciño. Mucho gusto. Ya lo deben conocer algunos, otros no, pero él sigue creciendo. Imagínense que yo le cambiaba los pañales y hoy él me los cambia a mí. Viste, es el bebezote de la familia. Él es el único brasilero original de la familia. Único brasileño. Él nació acá y es manecino de Ilha, se dice. Soy nativo. Pero tiene novia ahora. Ojo el piojo. Comprometido. Porque ahí van a venir en los comentarios: Sí. quiero el Instagram de Joanciño. Exactamente. Y mis suegros lo van a ver el video, así que... No puede decir otra cosa porque si no se quema solo yo. Estoy diciendo. Tiene una novia uruguaya. Sí. Y los suegros son uruguayos. Joan, después presentala en el canal para que no vengan otras a querer robarse a Joanciño. No, nadie me va a robar de ella. Bueno, ¿a dónde te va Joan ahora? Me voy a un evento con mi novia, que es de su clínica, de su trabajo. Ella es formada en biomedicina y trabaja con embriología y reproducción asistida. Y vos, Joan, el Joan es programador. Desarrollador de software. Él me hackea el email a veces y me lee los mails, los prohibidos ahí que yo tengo, me los lee todos. Los lee. ¿Qué correos prohibidos tenés? Los que te manda vos, mi amor. Bueno, sigamos. Bueno, de acá a unas horas va a llegar mi otro hermano Tomás, que es el que vive en Argentina, en Sunchales. Que lo vieron hace poco en el canal. Exactamente. Va a llegar mi hermana Valentina, que vive acá en Florianópolis, tiene una inmobiliaria. Ella alquila para la temporada y vende también casas. Y va a llegar mi cuñada también, que es justamente la esposa de mi hermano Tomás, y toda la familia y los agregados, y mi cuñado también por parte de la Valentina, que es su marido, el Gonzalo. Decíamos con Lisana que siempre que venimos a Brasil parece que bajamos 3 cambios de velocidad. La verdad que me siento modo lento, pero hay una cosa, siento que uno cuando te desacelera, después para arrancar está difícil. Oh, ya, decímelo a mí. Pasar las fiestas tranquila no es lo mejor, ¿no? Relajado. Y con calor. ¿O preferís con el frío de Estonia? Mira, esta Navidad es mi primera vez con calor.
Así que como es algo nuevo, estoy emocionada. Y va a ser más como mucha fiesta. Porque en Estonia Navidad es como mucho de quedar en casa, comer, hacer la cena, silencio. Y el año nuevo sí hay fiesta y fuego artificial. Pero es mucho más tranquilo todo, ya que hay menos gente, es un país chiquito y todo. Pero acá me imagino que todo el mundo está re fiestero, ¿no? ¿O no? La Navidad en Brasil es más tranquila y el Año Nuevo es una Bueno. fiesta de locos. Pero Navidad en tu familia no creo que sea muy tranquilo. Una ¿no? locura va a ser, ya vas a ver. Por eso. Va a ser la primera Navidad en tu vida, Lisana, en Latinoamérica y vas a ver la locura que es. Bueno, sobre lo que contábamos antes, el cambio, no siento tristeza que me fui de Estonia. Fue nostálgico porque es como cerrar una etapa. Es raro irse, mudarse por primera vez, muy raro. Las emociones son muy mezcladas. Tomé la decisión y siento felicidad y emoción por la nueva etapa, pero a la vez nostalgia por lo que dejo atrás. Entonces fue muy raro. Pero estoy feliz porque siento que me va a hacer bien un cambio. Los cambios en la vida son buenos porque te hacen crecer. ¿Hay alguien casándose? Sí. Yeah. ¿Querés ir a ver? ¿Pero van a pasar por acá? Sí. A ver. No, Lisana, mirá. ¿Qué es esto? Es Iron Man. Ah, bueno. Gracias. Valeu, obrigado. ¿Qué tiraron? ¿Qué? Eso fue muy inesperado, Mateo. Nos tiraron golosinas. Uy, una Coca-Cola. Es Papá Noel, Lisana. Papá Noel existe y es brasilero. Ah, eso fue muy A ver, inesperado. vamos a ver qué nos tiraron. Vamos a ponerlo en la mesa. Yo pensé que hay alguien casándose. ¡Buah! Eso fue loquísimo. Pero qué bueno que lo agarramos justo ahora que estamos grabando. Si no, nadie nos iba a creer. No. Que pasó Papá Noel en una camioneta 4x4. Y nos tiró regalo. ¿Qué hablaba? Se me fue la tristeza, mira, ya me estoy riendo. A ver. Coca-Cola. Que si estás triste o feliz que te fuiste de Estonia. Sí, o sea, los cambios siento que hacen crecer a una persona, son buenos. Desafíos nuevos. Claro. Entonces siento que yo que soy tan joven me va a hacer muy bien como vos que viviste en 5 países ya y te hizo crecer mucho en la vida. Sí. Lisana está más feliz que nunca. Sí, estoy emocionada porque, por ejemplo, ya me veo viviendo allá, o sea, como que me sentí en casa la última vez. Cuando uno se siente bien en un lugar es como que es bueno, ¿viste? Sí. Se siente bienvenida. Quería agradecer también a todos los hispanohablantes que me han hecho sentir muy bienvenida a su cultura, a sus países, que me han enseñado mucho sobre los sentimientos, sobre valorar, gratitud, amor, felicidad, empatía, y por eso hoy estoy tan a gusto con esa cultura y siento parte de esos países y culturas. ¿Qué fue lo que más te enseñó Lisana para vos, un latino? ¿O yo? Todo lo que es emocional, amor. Con Mateo aprendí a amar. Wow. Qué fuerte, amor, te amo. Te amo. Vos me enseñaste que el amor es posible y que se puede amar a una persona para toda la vida. Hola. Hola. ¿Quién está acá? ¿Dónde estaban? En la Papá playa. Mirá, pasó Papá Noel, mami. ¡Ay, qué bueno! Miren Pero quién justo llegó acá. todo lo que no comes. Exacto. Todo lo que yo no como. Bueno, entonces lo Pero lo guardamos. regalamos, mami. Sí, lo Alguien regalamos. que lo aproveche. Sí, Pasó Papá Noel y lo tiró por lo un camión. regalamos, Lo regalamos. Pasan Bueno. todos los años, siempre. ¿Sí? Siempre, ellos pasan. ¿A Uy, vos, esto papi, es te re tiraron la bolsa ya? En una camioneta. Ustedes cuando eran chicos siempre pasaba, estaba el vecino. ¿Te acordás? Newton. Ah, es verdad. Newton. La más chiquita se quedó con el sillón. Desaparecí. Miren, para quien no los conoce, ellos son mis padres. Mucha gente ya los conoce, Sí. pero mucha gente todavía no. Mi mamá, María Alejandra, Hola. y mi papá, Raúl Bernardo. Ellos son el motivo por el cual yo existo.
Algo que nosotros, mami, estábamos hablando. Sí. ¿Por qué, Lisana, no te sentás ahí de repente? Ay, sí, me siento muy baja acá. Que no. Vos que sos más No se alta. caigan. Hoy se tropezó de otra vez. Uy, casi me rompí la cabeza. Buah. La emoción. Está emocionada. Sí. Pero ¿Sí? ¿saben qué? Ay, ahora reviví. Nosotros nos vamos a vivir a México, ¿no es Sí. cierto? Y es un Viene- gran cambio. ¿Vienen a visitarnos? Ah, Sí. Somos los primeros en Ya llegar. estoy allá. Mi papá ya tiene el ticket comprado y todo, Sí. ¿viste? Somos los primeros. Yo quiero ir a ver los bordados mexicanos. Lo que nos gusta viajar. ¿Saben qué? Muchos me preguntaron en el canal por qué yo no me vine a vivir a Brasil si es el país donde tengo mis padres, donde tengo mi familia. Haría más sentido que me vaya a vivir a México. Pero ahí viene algo que les quería contar, solo que prefiero que se los cuente mis papás porque también creo que puede inspirar a mucha gente que siempre está queriendo hacer cambios en sus vidas. Y es que mis padres también se van a ir a vivir a otro país y han tomado esa decisión hace muy poco. ¿No es cierto, Así es. papis? Así es. Sí, es un nuevo sueño de tantos que ya hemos conquistado. Porque lo importante, aparte como todo pisciano, ¿no? Que vivimos de sueño, lo importante en la vida, si vas a soñar, trata de concretar tus sueños. Ir atrás y concretarlo, porque si no, pues, te la pasas toda la vida nomás soñando, no podés hacer grandes experiencias de vida. Entonces, aquí surge otro sueño más dentro de nuestras vidas. Ya estamos en otra fase de nuestras profesiones, ya estamos superando los 60, entonces ya estamos en una tercera etapa de la vida y gracias a Dios estamos bien, sanos, podemos todavía ayudar con nuestras profesiones. Entonces, ya que nos gusta mucho pasear, ¿por qué no Europa? ¿Por qué no España? Que nos hemos encantado ya con 2 o 3 viajes que hemos realizado. No sé si te acordás, Mateo, pero en los años 90, a los pocos que obtuvimos la ciudadanía italiana, porque somos descendientes de italianos, viajamos con mamá a Italia. Fuimos a ver nuestros antepasados, fuimos a ver los lugares donde nuestros abuelos vinieron desde la Italia y la intención era que si me gustaba, nos quedábamos. Sí, yo me acuerdo porque tenía como 5 años y mis papás se fueron como un mes Exacto. a Italia a conocer como intención de quedarse a vivir, pero se terminaron encantando más por Brasil en esa época que por Italia y bueno, y al final nos vinimos a vivir acá. Sí, aparte había otra cosa. Exacto. En ese momento no era solo el estar encantado por un lugar. Exacto. Para hacer un cambio vos tenés que trabajar muchas cosas, principalmente el desapego, principalmente estar preparado para un cambio de cultura, para no extrañar lo que dejaste. Mucha gente hemos conocido, Mateo, familias que han venido Acá a Brasil. y con todo de lo bueno y mejor y no se han adaptado. Y se volvieron a Argentina, y me se acuerdo. volvieron a Argentina, entonces no pasa nomás. No. Porque ¿a dónde voy? Pasa por estar preparado para el cambio. Y en esa época, ustedes eran chiquitos, íbamos a estar en un país por primera vez donde profesionalmente no me aportaba mucha cosa, en primer lugar. Y en segundo lugar, tal vez nosotros no estábamos preparados tal vez para ese cambio, Mentalmente. mentalmente. Porque así, mi papá, él es quiropractor. ¿Ya de cuántos años, papi? ¿40 años? Primero fisioterapeuta. Fisioterapeuta. 1985 me Sí. formo en Córdoba. Sí. Y después hago una posgraduación, una segunda facultad, ¿no es cierto?, de posgraduación como quiropractor. Exactamente. Y mi mamá es especialista en reprogramación celular. Ujú. Algo que me admira de mis padres es que no se están yendo solo a España como a decir, no, me voy allá y me voy a retirar. Ellos quieren seguir con sus carreras, con sus profesiones y eso me parece algo para compartirlo. Vos, papi, podés contarlo mejor. Pero se van a vivir a la región de Tarragona. Claro, en la Cataluña. En Barcelona, ahí. Cerca. Bien frente del Mediterráneo y principalmente en una ciudad que se llama Tarragona y también voy a estar trabajando también en Barcelona Como quiropractor. como quiropractor, porque ¿cómo llego a esos lugares? Relacionándome con profesionales de mi área, me entero de que había colegas
de mi escuela, también son todos veteranos, que están allá en España y han abierto clínicas. Así que entro en contacto con ellos, comentándole que mi deseo es de ir a vivir allá. Entonces me invitan a trabajar, ¿no es cierto?, para incorporar mi trabajo dentro de esas clínicas. Por supuesto que ya estamos todos muy ansiosos por el casamiento de ustedes en marzo, y yo, por supuesto, compré mi pasaje de ida el 1 de abril, porque primero quería estar en el casamiento de ustedes, pasar las fiestas, el verano aquí con todos ustedes, y el 1 de abril ya tengo el pasaje para ir. Yo voy primero y mamá con Joan, que cuando él va a terminar la facultad, irán 3 meses posteriores. Mientras tanto yo voy a seguir trabajando porque con la reprogramación celular puedo atender a gente de todo el mundo, porque mi trabajo es online, no preciso estar en un lugar físico para hacerlo, puedo trabajar de cualquier parte del mundo, entonces eso me abre las fronteras. Ya estoy haciendo ese trabajo, ya estoy atendiendo gente, seguidores de ustedes que me han contactado, México, Estados Unidos, Suecia, Suiza, Guatemala, España y Estonia. Estoy atendiendo gente de Estonia. Entonces voy a continuar con eso y bueno, y cuando esté allá expandiré también más los pacientes españoles, si Dios quiere, de tener esa oportunidad. Y también puedo tener la oportunidad de trabajar dentro de un centro holístico, porque la programación celular es una técnica fundamentalmente de autoayuda. Estamos muy felices, muy ansiosos de poder concretar esta nueva fase de nuestra vida. Y ustedes vendrán a visitarnos, obviamente. Obvio. Sí, Eso ya está planificado. Así que muchos cambios para todos. Estamos en un año de cambio en nuestras vidas, con Lisana, con mi familia, como pueden ver. Pero, miren, nosotros nos estamos yendo a vivir a otro país y dejamos todo. Mis papás, que tienen más de 60 años, también están dejando todo acá en Brasil. Por segunda vez. Por segunda vez lo están haciendo. Así que para que vean que no hay edad, no hay momento de la vida, hay que animarse y hacerlo nomás. Y hay que planificarse. Sí, después también Hay que planificarse. Eso porque es importante. estar planificado te da tranquilidad y seguridad. Uh-huh. No podés irte, agarrarte el bolso y decir, me fui. Hace 2 años que ya venimos planificando este viaje, en primer lugar. Y en segundo lugar, si querés, para todos aquellos, muchos dirán, esta gente debe haber hecho mucho dinero. No, somos un fisioterapeuta y una profesora que vivimos prestando servicios. Vivimos de nuestro servicio, no somos ricos, entonces por eso aprovechamos esta gran oportunidad que la vida nos da y Dios nos proporciona salud, que podemos seguir trabajando y eso nos va a permitir seguir viajando, conociendo, hasta que tomemos la decisión de decir, bueno, Paramos. Llegó el momento de parar. Y que no sabemos tampoco dónde va a ser. Pero es importante que sepan que no se trata de mucho dinero para estar viajando de un lado para otro, o querer hacer un cambio. Claro que sí, una pequeña reserva, sí, tenés que hacerte, pero es producto de nuestro trabajo. Por eso los amo mucho, a los dos. I love you. I love you. I love you, guys. No, Gracias, porque es así. gracias por apoyar el canal. Por favor, te voy a pedir una cosa. Antes de irte a España, suscríbete al canal. Ya estoy suscrito. Entonces, si todavía no te suscribiste, suscríbete al canal y seguinos. Yeah. Yes. Está a punto de llegar mi hermano de Argentina ahora. Con así la que- Romina. Con la Romina, su esposa. Así que estoy aquí abriendo el portón y esperando más un integrante de la familia. Y Lisana, me encantaría que esta Navidad realmente aprendas y vivas la cultura navideña con una familia numerosa argentina Ujú. en Brasil, Sí. en Florianópolis, que es la ciudad elegida por los argentinos para vacacionar en el verano. O sea, vas a estar pasando lo más típico de lo típico de una Navidad en Brasil. Y ahí está por pasar el ómnibus que agarré por 20 años de mi vida para ir a estudiar a la noche, mira. Ahí va. Todos los días de mi vida agarrando ese ómnibus. Acá llegó mi hermana Valentina. Miren, si tienen que alquilar los inmuebles, acá está Valentina Turismo. Está. The best. The best.
La mejor inmobiliaria de Florianópolis. Llegó verano, hoy es verano, empieza el verano. ¿Hoy empieza el verano? Verano, oficialmente Sí, empieza Valentina, el verano. la Lisana va a pasar su primera Navidad en Latinoamérica. Ajá. En Latam, ¡guau! En Latam, con una familia. El inicio de un gran comienzo, ¿no? Sí. Porque muchos cambios, Exacto. un reencuentro grande, toda la familia. ¿Y esta quién es? La Emma, la Emma, la Emma. ¡Llegó! ¡Llegó el Tommy! Abría la puerta. No se saca más la remera de Estonia, mirá. A ver. No se saca más la remera de Estonia. Llegó Estonia. Suscríbase al canal. Brother. ¡Ay, Romy! ¡Llegó! A ver qué hay. Ah, rico. A ver qué hay. Dios mío. Trajo regalos, se la jugó el Tommy, trajo regalos. Che, mirá lo que encontré acá. Aceituna. Che, Tommy, sacate un poco la remera de Estonia, boludo, la bala. No se la sacó más de que se la regalé. Sí. Una mezcla perfume con aceituna con vino. Hay olor a pata vieja con perfume y aceituna. Buah. A ver si le regalaron algo mejor que a mí. Vamos a ver. Sí, es mejor que mis regalos. Bueno, pero. Quiere decir que mi mamá tiene preferencia de sus hijos. Sí. Quiere más a él que a mí. Mirá. Wow. Qué Mirá. lindo. A vos no te puedo dar cubierto. Nunca mi mamá me regalaría algo así. No, Nunca. no, tenés razón. Wow. Bueno, tampoco que tenemos todo Llegaron cómo los llevar hijos y de todo. María. ¿Cómo te lo llevas? Exacto. Eso. Es verdad. ¿Cómo te lo llevas? ¿Viste? Y no empecé a hacer A comparación. mí me regaló un calzoncillo y una media. 4 y de marca. 4 y de marca. Que no empiece, Lisana, ¿eh? Porque el regalo del Papá Noel no te lo damos. Que ese es caro. Dale. Chau. Para el choripán con la ensalada. Plato y cubierto. Ahí vienen los choris. ¿Sabes cuándo y dónde comí el primer choripán? ¿A dónde? En La Matanza. Ah, es verdad. En Buenos Aires. Ahí fue donde lo probaste. Hoy vas a probar los choripán de mi viejo. A ver si te gustan. Sin pan. Sin pan, nosotros porque no comemos pan. Mirá. Oh, con un buen vino argentino, mirá. Salentín, reserva. Toda la familia reunida. Suscríbanse al canal, de lo contrario me tienen que dibujar la raya del culo de nuevo. 13 horas más. Mami, ¿querés hacer la bendición? Un brindis por este reencuentro. Falta el Juan. Pónganle la fotito. ¡Opa! Dale, dale. ¡Opa! ¡Viva los novios! ¡Viva la familia! Din don dan, din don dan, dan, na, na, na. La alegría de tu vida. ¿Qué haces, Tommy? Din don dan, din don Un dan. sándwich de huevo. ¡Viva los presentes! Esta es una nueva forma de comer choripán. Con arroz. Muy dietético. Muy bien, Lisana. A ver, probar a ver si está rico. Mirá, así se hacen los choripanes, Lisana, ¿ves? ¿Eh? 200 kilómetros para comer choripán, vos podés. Opa. ¿Está rico, mi amor? Está rico el chorizo. Tommy, ¿en cuántas horas viniste manejando de Argentina acá a Brasil? ¡Mentira! ¿Qué vinieron volando? Por día. 12 horas. Por día. No, 12 horas. No, 7 horas y media hasta Santo Poneme Tomé el bloque de Corriente. Facebook. 12 horas de Santo Tomé Corriente a Freno. Ah. El total son 20 horas. Pisteando como campeón. Con 40 multas. Que lo cumplan, Nani, que lo cumplan, Esa es la gurisa. Acá llegó el hermano que faltaba con su novia Gurisa. Hola, Gurisa. Joan nos tiró la todo. Ahí está, todos los hermanos unidos. ¿Cómo andás, querida? Joancillo. ¡Epa!
Mirá la gurisa, Para colmo, Acá les presentamos la novia de mi hermano Joao. Para mí las novias se parecen. Las novias se parecen. Frenita y Lisana, todas las novias. Mirá, les presento a las 3 novias de la familia. Lisana, Romy y Nati. Voy a gritar. Lisana, Romy y Nati. Las 3 son de Sagitario. Iba a decir lo mismo. No, pero entró en una empresa. Mirá, acá están las 3 novias. Mirá, ahí están las 3 novias sagitarianas. ¡Qué griterío, por Dios! Vamos a hacer una foto de hace 17 años atrás. Dale, la vamos a repetir. No, Vamos. esa pasa no tenía lechones. Vamos a hacer una peluca. Dale, Tommy. Vos acá. Pará, ¿cómo es la foto? Vos ahí. Tommy, sacate la Vos remera que ahí. te iba a mandar. Tommy, hacé. Parece. Chupá para adentro. Dale, Tommy. Ahí está, vení, Tommy. Está mal, mami. No, está bien. Pará, esperá, que no me puedo agachar mucho. No, tiene que estar en la misma posición que la foto. Es verdad, Pará. es verdad, Sí. él ya creció. No, después me hace Photoshop. Dale. ¿Cómo estamos? ¿Abrazados? ¿Parados? Yo estoy abrazando. El sol no es así. No, vos abrazás a Mateo. Vamos, el chino. Vení más acá. A ver. ¿Yo cómo estoy? El sol es así. La Vale abraza al Mateo. ¿Vos No, sí? al Tommy. No, vos abrazás ¿Por al qué no nos muestran la El foto Tommy. así? No, el Tommy Yo que estoy así. 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 Ahora vamos a replicar la segunda foto. Sociedad italiana. Miren, esta. No, pero Valentina, estás mal sentada vos. Yo soy estas 2 En la sillones. espalda, vos en la silla. No. Salta con el perro. Dale, a ver, ponete. Pero está al revés. Está al revés, boludo. No importa. Pero están re lejos. Ahí está. Vos le abrazás a mami. Bueno, gente, ya terminamos la comida, ya volvimos acá al cuarto. Este va a ser nuestro Airbnb hasta el cuarto de Joan. hasta el día 1 de enero. Miren el quilombo que tenemos acá, toda la mudanza para México está acá en estas 2 valijas, en las mochilas, Ahí están los regalos de Navidad. que ya están todos preparados para que venga Papá Noel y los entregue. Y bueno, y nos vamos a quedar durmiendo acá en esta cama por ahora. Va a ser nuestra casa. Mira lo que nos hizo mi suegra. Mr. y Mrs. Pomba. Ah, Y nos hizo unos regalitos también. sí. Así que bueno, me pone contento que pudimos reunirnos toda la familia, Sí. que pudimos mostrarle un poco las intimidades de la familia Pomba. La parte más graciosa es cuando la cámara no está apagada, no está funcionando, grabando. Y se vienen los chistes. Pero esa Y el parte bullying. no podemos poner. Los chistes que hacen entre hermanos, eso es lo mejor. Eso es demasiado para poner en el video, ¿viste? Pero bueno, ya pudieron ver un poco parte de la íntima de la familia, cómo nos reunimos, un poco comentarles cómo estábamos, Sí. lo que va a pasar para adelante. Así que este fue un video más así de actualización. Y los próximos ya van a ser un poco más Próximo es Navidad. Navidad y andás a ver, no sé, las aventuras que van a surgir porque Florianópolis ahora explota esta ciudad. Y la voy a llevar a Lisana que conozca un poco más acá la isla de Florianópolis. ¿Será que va a haber Papá Noel? Hoy viste un Papá Noel en camioneta. Ah, sí. ¿Ya lo Pero viste? ¿Ya lo viste, Papá Noel? ¿En la Navidad va a venir? Ahí veremos. Si te portaste bien. Ah, sí, ojalá que venga algo. Bueno, le dejamos un besote grande, los queremos mucho y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.